por acá, no. Empiezo de vuelta. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, la escuchamos. Bueno, entonces ya no me acuerdo qué es lo que estaba diciendo. Estaba mirando esto, ¿no? Primero estaba viendo cómo era esta función compuesta. La f cerito g de x es la f calculada sobre la g de x. ¿Sí o no? Entonces, Sí. donde dice x en la f, yo tendría que poner la g. El problema es que no la conozco, la g. G de x no sé quién es. Lo que sí sé es que es continua. Bueno, pero no sé qué fórmula tiene. Entonces, en realidad, yo tendría que pensar en mi f, que es 2x menos 9, sería 2 por g de x menos 9. El problema es que yo no conozco g de x. ¿Estamos de acuerdo? Pero sé que g es continua y f también es continua, porque es un polinomio, ¿está bien? Si g es continua y f es continua, g es continua en R, f es continua en R. Porque es un polinomio, esto ya venía de dado. Entonces, f o g, o sea, la composición, ¿va a ser continua? Sí, también. Sí. Exacto. Sí va a ser continua porque es composición de dos funciones continuas. Entonces ya por lo pronto sé que f cerito g es continua. Es continua en todo R. Sobre todo va a ser continua en el intervalo que me dieron. Es el intervalo abierto 1, 2, pero yo lo voy a poner cerrado. Porque yo tengo que probar que tiene al menos un 0. Entonces vamos a ver. ¿Se acuerdan del teorema de Bolzano, no? Si en 1 tengo una función continua, si en 1 la función me da un valor positivo y en 2 la función me da un valor negativo, quiere decir que la función tiene al menos una raíz, ¿no? Porque para pasar de este punto a este, alguna vez tuvo que cortar al eje de X. Eso porque la función es continua. Por lo menos una vez podría haber cortado, qué sé yo. 1, 2, 3. Podría haber cortado más de una, quiero decir. Por lo menos una vez tiene que cortar al eje X la gráfica. Entonces, claro, yo me tengo que asegurar, si quiero usar este teorema, es que en que en la función calculada en 1 y la función calculada en 2 tome diferentes signos, para poder asegurar que tiene por lo menos una raíz. Entonces, ¿cuánto valdrá f cerito g en 1? Y f cerito g en 2. ¿Cómo hago para calcular esto y esto? Para ver qué signo tiene, a ver si me da signos diferentes, ya puedo probar esto que me dicen acá. Y nosotros sabemos cuánto es G de 1 y G de 2. Ahí estamos. Entonces, f cerito g de 1 es lo mismo que f de g de 1, ¿o no? Sí. Por lo mismo que tenemos escrito acá, ¿no? F de g de 1. Y sabemos que g de 1 vale 4. Entonces, esto es lo mismo que f de 4. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Y habrá que meter el 4 en la f para ver qué signo me da la cuenta. 2 por 4 Menos uno. menos 9. Esto me queda menos 1, que es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo mismo hay que hacer con el 2. Me queda f calculada sobre g de 2
O sea, F, ¿cuánto vale G de 2? ¿Dónde dice? Acá, 8. O sea, hay que hacer 2 por 8 menos 9. Son 16, si le saco 9, son 100. Positivo. Ahí está. Entonces, por el teorema de Bolzano, como F o G es continua en el intervalo 1, 2, y F o G de 1 y F cerito G de 2 toman signos distintos, entonces existe por lo menos un número C tal que F de C es 0. O sea, existe algún número C perteneciente al intervalo 1, 2, tal que X igual a C es raíz. O es un 0. No sé si se entendió. Sí, Sí, se entendió, profe. Bueno, ¿lo quieren copiar? Sí, sí. Bueno, miren que ese teorema es el rey de los teoremas de continuidad, ¿no? Yo ya copié. Bueno, ¿qué les iba a decir? Ya hicimos 3 problemas, ¿no? Sí, Porque creo que esos sí. eran 3 problemas los que nos habíamos puesto de acuerdo con las otras comisiones para resolver. Y creo que ya hicimos los 3. Pero, como nosotros vamos recontra bien con el tiempo, vamos a hacer algunos más. Vamos a hacer el 100. Pero ahora vamos a hacer distinto. Lo voy a dejar acá y les voy a dar unos minutitos para que lo piensen. Y después me dicen a ver para qué lado correr. Por lo pronto, ¿se entendió lo que pide el problema? Bueno, así me gusta que no me contesten.
¿Vieron al menos? Sí, sí. Ahí se me había trabado a mí y tuve que salir y volver a entrar. Bueno, a ver, vamos por parte, diría Jack. Tenemos una función f que no sabemos cómo está definida, sabemos que va de R en R, y sabemos que el límite, cuando x tiende a 1 de esa función, que no tenemos idea qué fórmula tiene, es un número L, que dice vale L positivo, o sea, este es un número positivo. Después, tenemos otra función g de R en R, pero esta sí sabemos cómo está definida mediante esta fórmula. Y me piden que muestre que existe el límite cuando x tiende a 1 de f. O sea, vamos a tratar de calcularlo, y si lo podemos calcular es porque existe, ¿no? Entonces, yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función g. Eso es lo que ustedes deberían haber intentado. Mi función g es 3 por f de x al cuadrado por x cuadrado más x sobre 2x cuadrado más 1. Vamos a ponerle todo un paréntesis. Esta es mi función g. ¿Intentaron hacer esto? Sí. Sí, Bueno, ¿y cómo se resuelve? ¿Qué plantearon? Yo reemplacé a x por 1 y a fx por L. yo también hice el mismo. Bueno, como que saltearon millones de pasos, ¿no? Voy a poner algunos pasos intermedios, ¿está? Tengo el límite de un producto, así que es el producto de los límites. Voy a usar todas las propiedades que conozco. El límite de 3. Voy a terminar haciendo lo que dijeron ustedes, ¿eh? El límite cuando x tiende a 1 de f de x al cuadrado. Y el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x sobre 2x cuadrado más 1. Entonces, el primer límite es una constante, vale 3. Sí. El último límite, si x es 1, cuando ustedes reemplazaron, ¿qué les quedó? 2, 2 tercios. tercios. 2 tercios. Me falta lo de acá, que es el límite de f, pero está al cuadrado, o sea que es L cuadrado. el límite de f y lo que me da al cuadrado, ¿no? Y eso me dijeron que lo cambiaron por, L al cuadrado. ahí está, por L al cuadrado. Esto, si uno quiere, lo puede acomodar simplificando estos tres, cuestión que me queda 2L cuadrado. Por lo tanto, este límite existe finito, ¿no? Porque L es un número que es positivo, no tiene ningún problema. Existe finito. El límite te debería dar esto, ¿no? Eso, así les había dado a ustedes, haciendo menos cuentas que yo. Sí. Sí. Bien, bien, bien. Ahora, la parte B dice, si se sabe que el límite, cuando x tiende a 1 de la función g vale 5, calcular el valor de este límite. ¿Qué hay que Hay que hacer plantear ahí? Yo hice una ecuación, hice 2 por L 2L al al cuadrado cuadrado. igual 5. Y Sí. fue reemplazando. Exactamente. Hay que plantear esta ecuación. Perfecto. ¿Y entonces qué les dio? L cuadrado de 5 medios, ¿no? Sí, raíz de eso. La raíz, ojo que va al módulo, ¿no? O sea que tengo dos posibles soluciones para L, Sí. ese número o el opuesto. Pero en realidad no tengo dos posibles soluciones.
Solo el primero por la condición que L tenía que ser mayor a 0. Exacto. Solo este. Esto es lo que vale el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Porque decía que L era positivo. ¿Se acuerdan? ¿Salió este? Sí. Bien. Sí, sí. No sé si alguien necesita copiarlo, si no intentamos hacer otro problema. Muy bien, ¿eh? Están afilados estos chicos. ¿Paso y hacemos otro? Sí, profe. Sí, profe. Este es como un poquito más difícil. Dos funciones, pero son partidas esas funciones. Ya sabemos cómo está definida la f, cómo está definida la g. Y me piden que calcule todos estos límites de acá. Hagamos algunos juntos y algunos se los dejo a ustedes. Hagamos el A juntos. Me pide el límite cuando x tiende a 0 de f de x por g de x. ¿Qué se les ocurre? Esto es un producto, ¿no? De fx tengo que agarrar x menos 1. Ahí estamos. Vamos por partes, ¿no? Tendría que mirar cuánto vale en f de x y multiplicarlo por lo que vale en g de x, Sí, si es que se puede, ¿no? Habría que calcular esto por un lado, esto por otro lado y después realizar el producto. ¿Estamos de acuerdo con eso? sí, sí. Bueno, vamos a hacer el de f. Límite cuando x tiende a 0 de la f. Epa, voy a mirar la f y cuando miro la f veo que en 0 hay un salto, ¿no? En 0 cambió de renglón. Entonces debería ser en 0 por izquierda y en 0 por derecha. ¿Sí o no? Sí. Sí. En 0 por izquierda, la expresión que tengo que usar es x cuadrado menos 1, ¿no? Para los menores que 0. Y para los mayores que 0 tengo que usar x menos 1. Te quedan las 2 menos 1. Bien. Eso está buenísimo, porque entonces quiere decir que existe el límite cuando x tiende a 0 de la Y f menos y 1. vale menos 1. Entonces, este existe y vale menos 1. Porque si acá me hubiera dado diferente, no va a existir el límite y no voy a poder hacer toda esta cuenta. ¿Se dan cuenta lo que digo? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer el de la g. Límite cuando x tiende a 0 de la g. Voy a buscar la g, y acá no voy a tener que hacer en dos casos, ¿no? Porque el 0 entra en el renglón de arriba. Claro, sería 7 y ya está. Sería 7, que es una constante, y me da 7. Te queda 7 por menos 1, menos 7. ¿Se entendió cómo viene el asunto acá? Hay que hacer, calcular con las propiedades de los límites, calcular cada uno como se pueda. Hagan el B, a ver, ¿qué onda? No tienen todo calculado para hacer el B. 6. 6, ¿no? Porque me pide el límite de la suma de la f más la g en 0. O sea que tengo que hacer el límite en 0 de la f más el límite en 0 de la g. Este daba menos 1. Y este nos había dado 7. O sea que hay que hacer menos 1 más 7, resultado final 6. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bueno, a ver qué onda con el C.
Intenten hacer el C. ¿No existe? Pareciera que no, ¿no? Ujú. Cuando voy a mirar en 3, la F cambia de fórmula, entonces habrá que hacer por la derecha y por la izquierda. Siempre lo digo al revés. Por valores menores y por valores mayores. Si estoy por valores más chicos que el 3, estoy en el renglón del medio. Y si estoy por valores más grandes que 3, estoy en el último renglón. ¿Y qué pasó acá? ¿Cómo les dio? 2 y -1. Y -1. Y son diferentes. Por lo tanto, no existe el límite cuando x tiende a 3 de la f. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Cómo plantearían el D? Distribuyo el límite para las dos. O sea que calcularíamos por un lado esto y por otro lado El de g de x. el de g de x. Calculo los límites por separado y después veo qué es lo que me da el cociente, ¿no? Sí. Estamos en 3 más, ¿no? Sí, sí, 3 más. Entonces, si voy a la f, ¿qué renglón de la f tengo que usar? El tercero. El tercero, o sea, menos 2x más 5. Y esto me da -1. menos 1. Sí. Ahora vamos con la g. ¿Qué renglón tengo que usar en la g? El segundo. El segundo, donde entra el 3, digamos, ¿no? Sí. Menos x más 8, menos 3, 5. Entonces, ¿cuánto me da el límite del cociente? -1/5. Menos 1/5. ¿Se entendió cómo es el asunto acá? Lo mismo hay que hacer con 3 menos, el de la f y el de la g en 3 menos. A ver, intenten hacer el de 3 menos, porque después me piden 3 a secas. O sea, acá con un menos, acá con un menos. El del F no se puede, porque f de x, el límite de 3 no vale, no existe. En 3 menos, El F. en la f, si estoy en 3 menos, estoy acá en x menos 1, ¿no? Ah, perdón, En pensé 3 que había dicho menos. que hagamos el ejercicio de F solo. Ah, no, había dicho que hagamos el de 3 menos, así después contestamos el f de un saque. Y tenías razón, el f directamente no existe, ¿no? Pero en 3 menos sí existe. 2/5 te da, profe, puede ser. 2/5, entonces el límite
en 3 menos de f sobre g es 2/5, perfecto. Y entonces podemos decir que entre esas secas no existe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Consulto, ¿ustedes pudieron hacer algunos ejercicios de las autoevaluaciones? ¿Les quedó duda con alguno? ¿Los han visto? Yo de la autoevaluación todavía no hice ninguna. Ah, bueno, Yo hice las dos porque, primeras y no me quedó ninguna duda todavía. bueno, ¿saltan las respuestas correctas? Porque yo lo hago y no sé qué es lo que ustedes ven. Cuando resuelven, ¿les dicen si la respuesta está bien o está mal? Sí, Ah, está bien, porque yo no sabía si les saltaba estaba bien o estaba mal, y digo, ustedes contestan, y si no le dicen si está bien o está mal, ¿cómo sabes? Bueno, no sé si quieren que veamos alguna de las autoevaluaciones, y si no, los espero con las dudas que tengan, y si no quieren preguntar nada y no quieren hacer nada de las autoevaluaciones, cortaríamos acá la clase. Profe, yo Esa es lo que... tengo una duda del ejercicio 15 de la práctica, de la última práctica que hicimos, práctica 5. Sí, yo no sé ni dónde lo tengo, vos lo tendrás para dictármelo. Sí, dice demostrar que, bueno, dice demostrar que la función f definida por la expresión es una función partida. Bueno, Es x cuadrado más 3x si x menor o igual a 0. sí, Y logaritmo natural de x para los x mayores que 0. ¿y qué tengo que hacer con esto? Dice, alcanza máximo y mínimo absoluto en el intervalo cerrado -2, -1, y en el intervalo 1, 3. Ajá, Y después dice, puede garantizar la existencia de máximos y mínimos en el intervalo 0, 1. bueno, ese aparte. Yo tengo que demostrar primero que existe máximo y mínimo. Yo lo escribo así, ustedes me entienden, ¿no? Sí, sí. Porque soy re trucha para esto. M grande es el máximo y M chiquita es el mínimo, absoluto. En este intervalo. Y también en este intervalo. Bueno, ¿se acuerdan qué teorema hablaba de máximos y mínimos? El Tenía de apellido. Weierstrass. Weierstrass. Exacto. Teorema Weierstrass. Bueno, no importa si le erran en alguna letra, nadie se va a enterar, ¿no? Este teorema decía que si la función era continua en un intervalo cerrado y acotado, tenía que cumplirse dos cosas, tenía que ser continua y el intervalo tenía que ser cerrado y acotado, entonces existía el máximo y mínimo absoluto. Entonces, mi función, esta es mi función, en el intervalo -2 menos, pero caramba, -2 menos 1.
si miro este intervalo, yo me voy a hacer un grafiquito. Esta función vale del 0 para atrás, x cuadrado más 3x. Y del 0 para adelante, logaritmo natural de x. Entonces, este intervalo menos 2 menos 1, hay acá, ¿o no? Sí, Entonces, en ese intervalo, mi función es x cuadrado más 3x, que que es continua por ser un polinomio, ¿o no? Sí, Entonces, tengo intervalo cerrado, tengo una función continua en ese intervalo cerrado. Entonces, por el teorema de Weierstrass, existe máximo y mínimo absoluto. ¿Está bien? sí, En ese intervalo, obvio, ¿no? Lo mismo tenemos que hacer en el 1,3. Pero 1,3, 1,3, estoy acá. El intervalo también es cerrado y acotado. Estaba así, ¿no? Cerrado. sí, cerrado. Ah, porque si te lo dan abierto ahí ya no puedo. El intervalo cerrado 1,3, tu función toma el valor del logaritmo natural de x, ¿o no? En ese intervalo. Sí, Y logaritmo natural es una función continua en su dominio porque es elemental. Todas las funciones elementales son continuas. continuo. Así que es continuo el intervalo cerrado y acotado, entonces voy a decir lo mismo. Por el teorema de Weierstrass existe máximo y mínimo, estoy como muy abajo, ¿no? Máximo y mínimo absolutos en el intervalo que me dio. ¿Me seguiste? Sí. Bueno, y después decía otra cosa. Ah, ahí es donde llegaba mi problema. Era, ¿puede garantizar la existencia de máximos y mínimos en el intervalo cerrado 0,1? Cerrado 0,1. Bueno, Y borré después, esta parte. sí, dice, contradice esto el teorema de Weierstrass. Ahora 0,1. 0,1 cerrado. Viste que en 0, el intervalo está cerrado. Está bien, esta parte la cumple. La función, ¿será continua en ese intervalo? Mi gran pregunta. Viste que justo en 0 es donde Cambia, corta, ¿no? Donde pasa de un renglón a otro. Entonces, para que sea continua, yo sé que en el intervalo abierto 0,1 sí es continua. Porque la función es logaritmo natural de x, ¿no? Que es continua por ser elemental. Sí. El problema lo tengo en el 0, que yo no sé si es continua en 0 o no. ¿Cómo hago para saber si mi función es continua en x igual a 0? F de 0, tengo que calcular F de 0 y el límite. Y el límite. F de 0, el 0 entra en el renglón de arriba, vale 0, ¿no? Sí, El límite en 0 por izquierda se calcula sobre el polinomio. Esto da 0. Pero el límite en 0 por derecha se calcula da sobre el 1. logaritmo. Claro, Y va a ser distinto. dice. Entonces la función f no es continua en 0. Entonces, ¿qué era que me preguntaba? Ya me olvidé. ¿Podemos, cómo decía la pregunta?
¿Puede garantizar la existencia de máximo y mínimo en el intervalo 0,1? Respuesta, no. No. Y después dice, ¿contradice esto el teorema de Weierstrass? No sé si lo contradice, no se cumple una de las hipótesis. Como no se cumple una de las hipótesis que la función sea continua, no puedo asegurar nada. No se cumple una de las hipótesis del teorema. No es que lo contradice. Gracias, profe. ¿No tenés algún otro? O alguno de los otros chicos, si quiere, si tiene algún ejercicio que no salió. No, yo en ese por tantos intervalos me habían, como que me mareé y no Lo tenés terminé. que agarrar por partecitas, digamos. Primero concentrarte en este intervalo y fijarte, bueno, caigo acá, es continuo, el intervalo cerrado, listo. Por el teorema de Weierstrass existe. Listo. Pasamos al que sigue. Después mirás el otro con tranquilidad, ves que cae en este, ¿sí? Donde está definido el logaritmo y no tiene problema, entonces, como se cumplen las hipótesis, digamos, como que hay que mirarlo tranquilito y separar cada caso con pausa y sin prisa. No sé, chicos, si quieren alguno más. ¿Alguno de alguna autoevaluación? Elegite uno de alguna autoevaluación. ¿De qué autoevaluación querés? Tenemos hasta las 5, ¿no? Se me cayó la plataforma, por eso. Decime del 1 al 5 un número. De las 5, ¿verdad? De las 5. Yo ya no estoy compartiendo, ¿no? A ver. No, profe, no comparto. ¿Y ahora? Compartir. De esta yo me mando 20.000 por día. Esta es la 5. El TP5. Fíjate a cuál le tenés más bronca. Todos estos problemas están sacados de parciales viejos o de finales viejos. Bueno, ahí te mostré de todo. No sé, el que le tengas más bronca. Para. ¿Voy para arriba otra vez? ¿Cómo decirte el número? Qué sé yo. Este es el 1. Encontrar los valores de A para que la función sea continua. ¿Eh? Agarramos ese así. Bueno, si yo me acordara cómo se hace esto. Creo que se hacía así. Mirá, estas cosas que me están saliendo por casualidad, impresionante. Tengo que encontrar los valores de A para que esta función sea continua en este intervalo. Entonces, primero y principal. Yo me hago mi dibujito para acomodarme las ideas. En el 1 cambia de renglón, ¿no? Entonces, antes que el 1 tengo x menos a más 3, que es un polinomio, es un número real, y de el 1 en adelante también tengo un polinomio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo ya sé que en el intervalo que va de 0
A5, en esta parte va a ser continua porque tengo un polinomio, de 0 a 1. Y de 1 a 5 va a ser continua porque tengo un polinomio. ¿Estamos de acuerdo? El problema lo tengo acá en el 1, que no sé si la gráfica de esto se pega perfectamente con la gráfica de esto. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, escribir todo eso que dije, que de 0 a 1 es continua porque es polinomio, de 1 a 5 también es continua porque es polinomio, y nos fijamos qué pasa con el 1. Estudio, continuidad, en x igual a 1. O sea, f de 1 y en los límites, ¿está bien? F de 1 lo reemplazo acá. Entonces me queda 1 menos a más 3. O sea, menos a más 2. Y después los límites. Por izquierda estoy en el renglón de arriba. X menos a más 3. Esto me vuelve a dar menos a más 2. Y en 1 por derecha estoy en el renglón de abajo. Cuando reemplazo por 1 acá me queda a cuadrado más 2, ¿no? Si me revisan las cuentas, porque estoy como... ¿Está bien las cuentas que hice? ¿El primer renglón no sería menos a más 4? Cuando tenés razón, tenés razón. Media lenta yo, pero Sí, pero estoy... menos a más 4. Y este también es menos a más 4. A ese sí. Y sí, 1 y 3 son 4 por ahora, ¿no? Qué sé yo. Hay que ver qué dice el ministro de Economía, de cuánto es. Sí, 1 y 3 son 4, ¿no? ¿Ves? Estas cosas me suelen pasar siempre. Bueno, yo quiero que sea continua. Y si quiero que sea continua, ¿qué es lo que tiene que pasar? Por derecha y por izquierda no tienen que ser iguales. Exacto, o sea que a cuadrado más 2 tiene que ser igual a menos a más 4. ¿No? Sí. Bueno. Entonces, yo pasaría todo de un solo lado, ¿no? Y luego le haría Sí. 0. Y este viene para acá y me queda menos 2. No sé, estoy divagando. ¿Será esto? Sí, está bien. Está bien, ¿no? Así Sí, a que, mí me dio eso. respuesta a los valores de A, bueno, sería esto. Estos son los valores de A, no me pide más nada. Así que ya está. ¿Quieren que veamos otro? A ver, ¿cómo salgo de acá? Ese es el primero. El otro era el conjunto de negatividad de esta función. ¿Está la respuesta? Ah, sí. Ya veo que no estaba la respuesta. Conjunto de negatividad de esta función. ¿Qué haríamos?
Me pide el C menos. Habría que encontrar el conjunto de ceros. Bien, primero arranco con los ceros. Cero. O sea que hay que plantear. Logaritmo en base 2 de x² sobre 4 igual a 0.